Bien, Dios os bendiga, Dios te guarde. Mis hermanos del Seminario Bíblico de Sosúa. Hoy, pues, ustedes saben, se me puso bien difícil llegar hasta allá por asunto de la lluvia, pero bien, voy a estar grabando la clase para que ustedes puedan, pues, tenerla y puedan, eh, pues, trabajarla durante la semana y así, pues, no la pierdan totalmente. Así es que vamos a hablar, ¿verdad?, sobre esta parte de la hermenéutica. Mm, Vamos a culminar hoy ese tema de la importancia, el valor de la hermenéutica, que significa, ¿verdad? Decíamos en cuanto a la definición de la hermenéutica, que esta tiene sus raíces en la palabra griega hermenevein. Esto significa interpretar. Eh, Conocemos y sabemos, como ya he dicho, que no solamente hay hermenéutica bíblica, hay hermenéutica también para, ya sea para otras interpretaciones. En este caso es la manera correcta de interpretar la Biblia, de interpretar las escrituras, la palabra de Dios. La hermenéutica bíblica, que es de la que estaremos hablando, resulta de suma importancia en cuanto a lo que es el desarrollo y el crecimiento del cristiano. Muchas veces nosotros pensamos que vamos a crecer, que nos vamos a desarrollar y que nos vamos a multiplicar solamente con algunos sermones de domingo, con una palabra que nos traigan, con una lectura bíblica que tengamos. Muchas veces simplemente viendo el texto y sacando nuestras propias conclusiones de dicho texto. Pero es importante saber que ese texto tiene una interpretación. Yo debo buscar cuál es la intención del autor, a quién se le escribió, la razón del texto y en qué ese texto que hace miles de años se escribió, pues cómo habla a mi vida o cómo habla en mi tiempo. Entonces, la hermenéutica tiene la importancia para el desarrollo cristiano de forma individual, pero también puede servir de forma que pueda bendecir también y fortalecer y enseñar a la iglesia. Es el desarrollo cristiano de aquellos a los que se les lleva el mensaje de salvación de cualquier manera, ya sea por una predicación, por una enseñanza, de cualquier manera. La hermenéutica bíblica dota de una serie de reglas y aquí entramos a veces en contienda porque muchos cristianos no quieren reglas, no quieren que le digan qué hacer o cómo hacerlo. No le interesa que le expliquen, ¿verdad? Que aún las escrituras tienen reglas para uno poder entenderla. Mucha gente piensa que la revelación va a venir directamente del cielo, como decimos, recibimos un rema. Esa palabra rema, ¿verdad? Recibimos una palabra directa de Dios, pero es bueno saber que cualquier palabra que Dios nos vaya a traer va directamente con lo que ya Él nos dejó en las escrituras. Entonces, no hay nada nuevo en la tierra, realmente no hay nada nuevo y a veces hay gente que te hace creer que te está trayendo una palabra nueva, una palabra fresca, una palabra diferente, cuando todo está en las escrituras. Incluso dice la Biblia que tú no le puedes ni quitar ni añadir a lo que está en ella. Incluso la palabra misma dice que ella es la profecía más segura. Podemos creer en otras profecías, podemos creer en personas que nos dicen, ah, Dios te dice, Dios te manda a decir. Yo no estoy en contra de eso. Ahora bien, cualquier cosa que Dios me mande a decir o que alguien me diga, pues sería bueno que yo lo lleve al sedazo, que yo lo filtre por las escrituras, que es la profecía más segura. Entonces, la hermenéutica bíblica trae reglas, ¿verdad? Y principios. Estas reglas y estos principios que nos enseña la hermenéutica, ¿qué van a hacer? Van a contribuir a vencer esa distancia, esa lejanía que hay entre el autor, o sea, aquel que la escribió, y los lectores, los que la estamos leyendo en este tiempo que somos nosotros. Entonces, esa distancia de tiempo, esa distancia de época, cuando se escribió, a quién se le escribió, la hermenéutica va a cortar esa distancia y nos va a poner de cerca con el autor y el tiempo en el que se escribe.
Entonces, en tercer lugar, la hermenéutica, específicamente esta, la bíblica, nos va a ayudar a librarnos de errores que pueden llevarnos a la perdición, errores que pueden llevarnos a la perdición. Siempre digo, hay mucha gente que está enseñando y que ha enseñado con buenas intenciones, pero erróneas, con errores. Entonces, las de buenas intenciones está lleno el mundo. Hay mucha gente que nos está enseñando simplemente lo que entiende, lo que comprende, lo que cree es la verdad. Pero la pregunta ¿es esa la verdad? Una de las cosas que debe tener un lector de la Biblia es que debe ser crítico, debe ser crítico. O sea, tú no debes dejar que todo lo que te digan, entrártelo aquí y llevarlo y decir sí y solo sí. El lector de las escrituras debe ser crítico y la hermenéutica me ayuda a esa criticidad, me ayuda a ser crítico porque fácilmente nos pueden llevar a la perdición, pero la hermenéutica nos ayuda a conducirnos por el largo y angosto camino de la salvación. Nos ayuda a poder entender los planes de Dios para nuestra salvación. Hay algunas características que debe tener un intérprete de la Biblia. Nosotros tenemos que convertirnos en intérpretes de la Biblia, recordando siempre que lo que nosotros tenemos, que llamamos Biblia, son traducciones, ¿verdad? Son traducciones. Entonces, que debemos entender esa parte. ¿Qué debe tener un intérprete? Número uno, el intérprete debe ser respetuoso, debe ser humilde. Número tres, debe ser amante de la verdad. Número cuatro, debe ser paciente. Y número cinco, el intérprete debe ser prudente. Vamos a ver cada una de estas partes, vamos a irla detallando. Y es bueno entender que la regla fundamental de la hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Yo puedo utilizar diferentes herramientas para poder escudriñar las escrituras, para entender las escrituras, pero la Biblia es su propio intérprete. Primera regla, siempre que sea posible, tenemos las palabras, vamos a tomar, vamos a agarrar, vamos a leer las palabras en su sentido común. Pastor, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a verla tal y como el autor la puso ahí. Usted puede buscarle un sinónimo, usted puede buscarle una forma, pero ¿cómo se dice? Por ejemplo, hay mucha gente que hoy en día no sale de la Biblia Reina y Valera, no sale de ahí, de la 1960, pero hay otras traducciones, igual que la traducción Reina y Valera, pero que el sentido de la palabra la lleva a una manera más práctica de nuestros tiempos, pero que tienen que ver específicamente con lo que el autor quiso decir. No vayamos a darle una interpretación muy grande, mística, misteriosa, no. Vamos a darle su sentido común. Segunda regla, tomemos las palabras en el sentido que indica la frase. Esa frase, ¿qué indica? ¿Qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo. La palabra fe tiene un significado primario y cuando tú hablas de fe, regularmente tú piensas en confianza, ¿verdad? Confianza, en creer, ¿verdad? Confiar o creer, eso es fe. Sin embargo, al estudiar, al escudriñar las escrituras, podemos encontrarnos con pasajes donde la misma palabra fe puede significar diferentes cosas, puede significar cosas diferentes. Vamos a buscar Gálatas, vamos a ubicar a Gálatas en su capítulo 3, Gálatas capítulo 1, perdón, Gálatas 1:23. Vamos a ir a las escrituras porque así podemos ver esa palabra fe, ¿verdad? La palabra fe que tiene que ver con confiar, ¿verdad? Tiene que ver con creer. Vamos a ver cómo lo ve el apóstol Pablo, la misma palabra fe en Gálatas 1, versículo 23. ¿Qué dice? Dice el apóstol Pablo,
todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes, el que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. La misma fe que trataba de destruir. Entonces ahí la palabra fe la estamos mirando ya no como confianza, ya no como creer solamente, sino lo estamos viendo como una religión, por así decirlo, como un estilo de vida, ¿verdad? Dice aquí, todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica que la misma fe está, no es la misma confianza. Aquí sería la misma creencia, ¿verdad? Sería en esta parte. Vamos a ver qué nos dice entonces. Entonces la palabra fe aquí tiene otra connotación. ¿De qué habla Romanos? Romanos capítulo 14, versículo 23. ¿Qué nos dice? Nos dice el mismo apóstol Pablo. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Si haces algo, entonces aquí la palabra fe tiene que ver con convicción. La convicción dice, pero si tienes duda acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Aquí la palabra fe es una convicción, ¿verdad? Es una convicción. Entonces no solamente habla de confianza, habla también acerca de otras cosas. Tercera regla. Y bueno, podríamos ir también a otras palabras en cuanto a tomar el sentido que indica la frase. Por ejemplo, el mismo Jesús, cuando aquella mujer del flujo de sangre, él, cuando ella lo toca y él dice, poder ha salido de mí, dice la palabra que cuando ella habla con el maestro le dice, aquí la palabra que quiero utilizar es salvación, la palabra salvación. Cuando escuchamos la palabra salvación, pensamos inmediatamente a esa gracia, ese regalo que Dios nos da de la vida eterna, ¿verdad? Pero aquí la palabra salvar, cuando Jesús le dice a esta mujer, mujer, vete en paz, tu fe te ha salvado. Es la palabra que el Señor usa, tu fe te ha salvado. Y esta palabra aquí, salvado, viene de sanar. O sea, te ha librado de tu azote o te ha librado de tu enfermedad. Salvar es librar o sanar en este caso. Entonces hay palabras que tienen que ver de manera distinta. Igual, la palabra dice, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. Aquí está la palabra hombre dos veces. Maldito el hombre que pone su confianza, o sea, su fe en otro hombre. Ahora, esas dos palabras hombre tienen significados diferentes. La primera palabra de hombre tiene que ver con el primer Adán, el hombre creado según la carne, el hombre que piensa según lo carnal, el hombre que vive según las obras de la carne, según sus propios deseos y su propia convicción. En ese hombre yo no puedo poner mi fe, yo no puedo poner mi confianza, yo no puedo creer, porque ese hombre me puede fallar en cualquier momento. Ahora, no es maldito el hombre que está hecho a la imagen de Cristo Jesús. Ese segundo hombre es un hombre espiritual. O sea, cuando yo hablo de un hombre que yo creo en otro cristiano, yo creo en una cristiana. ¿Por qué? ¿En quiénes? En esos que están hechos a imagen, ¿verdad? Que muestran la imagen, no que están hechos, sino que muestran la imagen y la semejanza de Dios. Y que esos hombres y esas mujeres están viviendo conforme al fruto del Espíritu Santo. Entonces, en esta gente yo puedo creer, yo puedo confiar, yo puedo poner mi confianza en ellos, porque yo sé que ellos le temen a Dios. Entonces, tenemos que tomar las palabras en el sentido de lo que indica la frase.
Le voy a poner un ejemplo sencillo. Jesús está hablando con Marta y está hablando sobre Lázaro que está muerto. Y se están hablando ahí de la esperanza, de la vida eterna, de la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta lo está tomando en el sentido futuro, ¿verdad? Sí, maestro, yo lo sé. Entonces hablan ahí y Jesús dice, quitad la piedra. Hay una D ahí, un mandato, hay un imperativo en esta palabra, quitad la piedra. Pero muchos de nosotros, o bueno, yo no, pero hay mucha gente que le quita la D, le quita el sentido que indica la frase y dicen quita la piedra. Si es quita la piedra y no quitad la piedra, ese quita, si le quitamos la D, entonces podríamos pensar, podríamos creer, como muchos creen, que él continuaba hablando con Marta. Hubo un momento ahí en el que la mirada de Cristo se quita de la persona de Marta y entonces habla con quienes sí pueden quitar la piedra. Marta no podía quitar esa piedra, la piedra era muy grande, estaba tapando la boca completa de una tumba, de una cueva. Y entonces Jesús le dice, quitar la piedra, le da una orden a los hombres que estaban allí, quitar. Pero nosotros hemos pensado que hablaba con Marta, tanto así que hay gente que canta un coro, Marta, quita la piedra, quita la piedra a Marta. En ningún, yo he oído predicadores y maestros diciendo que Jesús le dijo a Marta, Marta, quita la piedra. En ningún momento Jesús le dijo a Marta que quitara la piedra. Esto no era un trabajo de mujeres, este era un trabajo de hombres. Entonces Jesús estaba hablando con los hombres. Quitad, le está dando una orden. Quitad, muevan la piedra. Es lo que la palabra ahí, muevan, con N, muevan, quiten. Era a otros, a los que sí podían. Y como estas, hay muchas palabras que nosotros muchas veces no la tomamos en el sentido en que indica la frase. Por otro ejemplo más, la Biblia dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Ahora, nosotros hemos sacado de esa frase que vendrá como ladrón. Ahí hay un símil, ahí hay una comparación. Está señalando la manera en la que el ladrón llega a la casa a robar, que es sin avisar, sin decir, sin anunciar, porque no es una visita. Entonces, pero vemos también que en otro lugar está hablando y da la idea bien clara del hombre que se iba lejos y que le dijo a tres de sus siervos, toma cinco, toma dos y toma un talento. Y dice que se fue sin decir cuándo volvería. Es haciendo alusión igual a lo mismo de que el dueño de la casa vendría sin avisar e iba a exigir lo suyo, lo que le tocaba, ¿verdad? Entonces es igual con nosotros, es lo mismo con nosotros. Realmente tenemos que entender esta parte de que el Señor no viene a robarse a su iglesia, sino que viene en un tiempo en el que no le esperamos, que no sabemos la fecha, el día, ni la hora, ni los tiempos en que Cristo ha de venir. ¿Ven? La tercera regla de la hermenéutica es que debemos tomar en cuenta el contexto, no irme solamente al texto, sino ir más allá, ir al contexto. En ocasiones no es suficiente leer y considerar la frase en sí, el pedacito que tenemos, no, el texto. Por ejemplo, a veces leemos San Juan 3:16, pero dejamos el capítulo 3 del 1 hasta el 15, esa historia importante. Dejamos de leer la historia de Nicodemo y de Jesús, pero dejamos también de leer del 17 en adelante, donde nos hace ver el plan completo de Dios. ¿Qué implica la salvación? Aparte del sacrificio de Cristo, ¿a quiénes serán salvos?
qué tiene que pasar con el ser humano para poderse salvar. Y a pesar de que Dios envió a Cristo a morir en la cruz, ¿qué pasó con los seres humanos? Que dicen del 17 en adelante. ¿Cuáles son los planes de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Entonces, debemos tomar en cuenta en la interpretación el contexto. En ocasiones no es suficiente con leer solamente la frase. La interpretación que estamos buscando se encuentra muchas veces fuera de esta frase y por lo tanto se nos hace necesario esta tercera regla que nos guía a estudiar el contexto. Pastor, ¿y qué es el contexto? Vamos a verlo en otras clases, pero vamos a decir, el contexto puede ser cualquier texto que está antes o después de la frase que tenemos o del versículo que tenemos. Puede estar antes o puede estar después. Puede ser inmediato, o sea, estar en la cercanía de lo que hemos leído, o puede estar en el libro completo, o puede estar también en otro libro. Todo va a depender de lo que estamos leyendo. La cuarta regla, tenemos que averiguar por qué y para quién se escribió. ¿Por qué se escribió este texto? Y lo segundo es, ¿para quién se escribió? ¿Para quién se escribió? Eso es importante, ¿eh? Porque toda la Biblia tiene destinatarios. Hay un destinatario general, ¿verdad? Que es la humanidad, pero también tiene destinatarios específicos. La quinta regla, los pasajes paralelos son aquellos que tratan el mismo episodio o el mismo tema que estamos estudiando. Hay pasajes paralelos. Los pasajes paralelos están en otros lugares muchas veces, pero tratan el mismo episodio o el mismo tema que estamos estudiando. Hay textos que hacen referencia el uno al otro. Por ejemplo, Jesucristo se para delante se para en la sinagoga delante de un grupo de hombres y empieza a citarle: aquí que el Señor me ha ungido, me ha llamado para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los cautivos y comí muchas cosas, sanar a los enfermos, muchas cosas. Y después cierra el libro y dice: he aquí que hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes o delante de sus ojos. Que estaba haciendo el Señor? El Señor estaba allí citando el libro de Isaías, estaba citando a Isaías. Y en muchas partes vamos a ver eso. Entonces, para yo entender eso que Jesús dijo ahí, tengo que irme al libro de Isaías. Pero igual, Isaías habla en el capítulo 53 más: él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Le tenemos, o sea, su rostro, dice Isaías, está de una manera que ni siquiera tenemos el deseo de verlo, está desfigurado. Para poder entender eso de Isaías, tenemos que ir al Nuevo Testamento y ver desde el momento en que a Cristo lo tomaron preso, ver todo lo que pasó, pensar en la corona de espina, pensar en los golpes que le dieron, pensar en los clavos que le pusieron en sus manos y en sus pies, ver todos los castigos que le dieron. O sea, Isaías está mostrando lo que iba a pasar con el maestro. Entonces, si queremos conseguir conocimientos más exactos en cuanto a una determinada doctrina, debemos tomar en cuenta esos episodios o esos textos paralelos que son imprescindibles, ¿verdad? Para poder entender la palabra de Dios. Hay diferentes reglas de interpretación, hay diferentes reglas, por ejemplo, o diferentes escuelas de interpretación. ¿Cuál sería la más efectiva, la más cercana, la más veraz? Vamos a verla todas y entonces sacamos la conclusión. Está la escuela alegórica de interpretación. La escuela alegórica de interpretación. ¿Y cuál escuela es esta? ¿Qué enseña esta escuela? ¿Qué enseñan estos maestros? Esto era el método que usaban los judíos, los helenizados y los cristianos, influenciados por filosofías platónicas, del filósofo Platón, también de Clemente de Alejandría, y su origen eran dos personas quienes miraban las escrituras, tanto Platón como Clemente, ¿verdad?, de Alejandría, miraban las escrituras, particularmente miraban el Antiguo Testamento de manera simbólica, en vez de verlo de manera literal.
toda la Biblia ha de verse de manera literal. Pero estos, tanto Platón como Clemente de Alejandría, veían la Biblia de manera simbólica. Esta escuela enseña que debajo de cada versículo encontrado en la Biblia existe una realidad que está oculta, que toda la verdad de la Biblia está oculta como una verdad escondida. Esa es la escuela alegórica, de todo de manera simbólica y que la verdad de Dios no está a simple vista. Tú tienes que escarbar y tienes que descubrirla porque esa realidad del texto, esa verdad está escondida. Está también la escuela de interpretación consagrada, la escuela de interpretación consagrada. Esta escuela pone un mayor énfasis en las experiencias místicas, hermanos, y hay muchos cristianos que sin saberlo están en esta escuela, sin darse cuenta, están andando en un misticismo, están andando en una manera que todo es algo así, como un misterio, como cosa. Las escrituras y su interpretación tienen que ver con la vida espiritual. La Biblia solamente es importante en cuanto a la devoción y a la oración para estos. Quiero enfatizar esta parte. Miren, cuando tenemos esta manera de los consagrados, es que la Biblia pasa a un segundo lugar, pasa a un segundo plano. Es más importante lo que me dice fulano, es más importante el mensaje que yo oí, es más importante la profecía que me trajeron, es más importante lo que me dice el profeta, lo que me dice el apóstol, lo que me dice el predicador, el mensaje de fulano. Y ponen la Biblia a un lado. ¿Por qué? Porque son místicos. O miran la Biblia como, uff, aquí hay algo grande. Lo miran como algo fuera de lo normal, de lo natural. Y siempre están, dile a Dios que te revele. Dile a Dios que te revele tal texto, a Dios que te revele tal texto, a Dios que te revele tal cosa. Hermano, hay que ir a la palabra simplemente. Entonces ven la Biblia, ¿verdad? La Biblia solamente es importante en cuanto a leerla, ¿verdad? Y para orar. Esos son este tipo de gente. Está la escuela de interpretación liberal. Cuidado que a veces cuando vemos la palabra liberal ya tenemos otro pensamiento, ¿verdad? Esta es una teología liberal que existe aún en los tiempos de hoy. Es de una teología liberal que algunos eruditos, ¿verdad? No aceptan la Biblia como la palabra de Dios infalible y rechazan la inspiración verbal de la Biblia. O sea, no entienden que Dios fue quien dictó, quien le dio la palabra verbalmente a estos hombres. O sea, estos no aceptan esta enseñanza. Está la escuela de interpretación literal. Esta me agrada bastante. Esta escuela interpreta las palabras, los pasajes y los libros en formas literales, menos, todo eso, menos en ciertas frases o cláusulas que no se pueden entender en el texto bien. Si no se entienden bien, yo no voy a tomarlo literal. Tengo que buscarle a esa parte que yo no entendí bien, tengo que buscarle la interpretación y si tengo que ir a algunas herramientas, lo voy a hacer para poder entender este texto. Estos dicen que donde la Biblia calla, ellos callan. Y donde Dios habla, ellos también hablan. Esta escuela de interpretación literal sigue las reglas de la justa interpretación. Interpreta cada cosa literalmente, o sea, tal y cual lo dicen las escrituras. Está también el método o la escuela naturalista. El método o la escuela naturalista. ¿Qué enseñan estos? Este método naturalista acepta la verdad histórica de las narraciones de los evangelios. Ellos aceptan esa enseñanza, pero también sostienen que la manera de explicarla es de forma natural. ¿Y cómo enseñan ellos esto? Por ejemplo, en el comentario del Nuevo Testamento por Paulus, el hecho de que Jesús, ellos dicen que el hecho de que Jesús caminó sobre las aguas era
simplemente una caminata. Él estaba caminando por la playa. Que Jesús, como siempre, estaba caminando por la playa. El bote estaba todo el tiempo cerca de la orilla, ¿verdad? Y que cuando Pedro saltó del agua a encontrarse con Jesús, según él que estaba en la orilla, en la playa, el encuentro con Jesús fue tan grande, fue tan impactante, según este método, esta escuela, que les pareció que Jesús milagrosamente había caminado sobre las aguas e ido en su auxilio. La falla del método consiste en tratar de explicar un milagro como si fuese un hecho natural y un hecho normal. O sea, hablando sobre que tanto Jesús como Pedro caminaron por las aguas, ellos dicen que no, que era en la orilla, pero que el encuentro fue tan grande, tan maravilloso, tan impactante, que ellos pensaron que Jesús y Pedro caminaban por encima de las aguas. Está también el método recomendado. O sea, el método recomendado, ¿cuál es el método? Es el histórico gramático. Su principio fundamental consiste en conseguir de las escrituras mismas el significado preciso que los escritores le quisieron dar. Recuerden que decíamos que la Biblia es su mejor intérprete. El estudiante aceptará las demandas de la Biblia sin prejuicios. Ahorita yo hablaba del valor que tiene el literal, pero también tenemos que ver esta parte, ¿verdad? Tenemos que ir sin prejuicios o, ¿verdad? O prevenciones. El lector se va a posesionar del idioma en el que se escribió, analizando y averiguando las circunstancias en el que se escribieron esas palabras, así como las maneras y las costumbres de la época en la cual se escribió dicha palabra, y también el objetivo que tuvo en vista el autor en escribir dichas palabras. ¿Sí? ¿Qué movió al autor a escribir estas palabras? ¿Verdad? Entonces, eso es parte de lo que estamos enseñando en el día de hoy. Eso es parte de la importancia de la hermenéutica. ¿Ven? Bien.